Muy buenas tardes a todos los compañeros y tutor del curso de programación de sitio web. Mi nombre es Uber Alejandro Aragón Biafara, pertenezco al grupo 24 y a continuación le daré inicio a la última actividad de este curso de programación de sitio web, que trata principalmente sobre la continuación del aplicativo que teníamos en la fase anterior, que era un aplicativo que permitía al usuario, por medio de una base de datos, guardar productos, en este caso de una tienda, que lo veremos a continuación. En este caso yo el aplicativo lo tengo aquí en la carpeta fase 2, en la aplicación del AppSer que instalamos en la primera fase del curso y en la carpeta www. Para ingresar a esta carpeta simplemente vamos a un navegador que tengamos en nuestro computador. En este caso yo utilizaré el Opera. Escribimos el localhost para el servidor local y ingresamos a la carpeta fase 2. Y este es el aplicativo que teníamos en la fase anterior. Haciendo un repaso del aplicativo, podemos ver que aquí en el menú de administrador tenemos la opción de crear base de datos, crear una tabla, crear una copia de seguridad y eliminar un producto. Tenemos en este menú de administrador. En el ingreso de productos, pues obviamente el aplicativo nos permite crear un nuevo producto y guardarlo en nuestra base de datos. Luego tiene el de consulta de productos, que por medio del código del producto que tengamos alojado en la base de datos, entonces nos busca el producto que tengamos. Igualmente en la actualización de productos, que obviamente actualiza un producto que tengamos en nuestra base de datos. Y en reportes especiales, que por ejemplo aquí en reportes especiales podemos ver en el informe PDF los productos que tengamos en este momento en nuestra base de datos. En este caso yo tengo 4 productos registrados, que es un pan, crema, azúcar y jabón, con sus respectivos códigos. Si hacemos una consulta, por ejemplo, del azúcar, que es el código 111, vamos a hacer una pequeña consulta del producto 111 y automáticamente nos arroja la información que corresponde a este producto, que es el azúcar, y toda la información que nosotros guardamos previamente en nuestra base de datos. Y en esencial eso es lo que tiene la página. Y lo que nos piden en la última fase es trabajar sobre esta misma página, pero nos piden adicionalmente que dentro de la base de datos de crear una nueva tabla que se llame usuario. Dicha tabla debe contener los siguientes registros: nombre, contraseña y estado. Entonces vamos mirando un poco donde tenemos alojada nuestra base de datos. Entonces vamos al local, el PHP Miami, localhost, PHP Miami, para ingresar a nuestra base de datos que tenemos en nuestro servidor. En este caso yo entro con usuario root y esta es la base de datos que estamos manejando en este momento, que se llama BUNAP24, que corresponde al número de nuestro grupo. Entonces lo que nos pide en este primer punto es que tenemos que crear una nueva tabla llamada usuarios, que yo ya la creé obviamente. Para no alargar tanto el video, yo ya creé la tabla llamada usuarios, que si ingresamos a la tabla ya tiene previamente unos datos guardados que está haciendo para unas pruebas. Dice que la tabla tiene que tener unos campos con el nombre de usuario, contraseña de usuario y estado de usuario, que yo ya los creé también aquí, que es nombre de usuario, contraseña y estado. Adicionalmente le creé una columna de ID para que me enumere los usuarios que voy metiendo en cada que voy guardando un usuario. ¿Listo? Luego en el segundo punto nos dice que la contraseña debe ser encriptada en MD5 mediante la función
Eso lo vemos más adelante, cómo hacemos para encriptar la contraseña. Nos dice que el estado del usuario debe ser 1 o 0 cuando no tiene acceso al aplicativo el usuario, y 1 cuando sí tiene acceso al aplicativo, que lo repasaremos paso a paso como lo hicimos. Dice que se debe crear un formulario en HTML de inicio de sesión donde el usuario se digitará su nombre de usuario y contraseña con el fin de validar su acceso al sistema. Después se debe crear un script en PHP que valide los datos de inicio de sesión del usuario y valide con los almacenados en la base de datos, con el fin de permitir o negar acceso al aplicativo, y debe permitir validar la sesión haciendo uso de sesiones en PHP y establecer un contador de tal manera que pasados 10 minutos pida nuevamente el nombre de usuario y contraseña en cuestión. Adicionalmente dice que dentro del menú administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar usuarios y obviamente actualizar los usuarios también. Listo, esos son los puntos que piden en esta última fase. Entonces les voy a mostrar el nuevo aplicativo ya actualizado, y en este caso yo lo he llamado final, para abrir nuestro servidor localhost. Como les recuerdo, este es el aplicativo anterior y el aplicativo nuevo en esencia es lo mismo, solamente es que tiene un menú de acceso para que el usuario se registre. Entonces vamos a nuestro servidor localhost y vamos a final. Listo, este es el archivo de inicio de sesión, que este lo creamos. Este es el archivo que tenemos en la final, en la fase anterior, que solamente tiene el index. En comparación con el nuevo archivo que tenemos en la fase final, tenemos 5 archivos más que creamos mediante PHP, que son los que nos permitirán hacer todo lo que tiene que ver con la conexión, registro de usuario, que explicaremos a continuación. El archivo que teníamos aquí, voy a abrir otra pestaña. Para tener las dos para comparar. Fase 2, este es un archivo, y la fase final. Bueno, a diferencia de la fase 2, que solamente tenemos un archivo index, en la fase final ya tenemos, como les decía anteriormente, 6. En total tenemos 7 archivos. Este archivo index, si podemos ver el código con nuestro programa de Sublime Text, tiene los datos que permiten al usuario ingresar al aplicativo y da las opciones del administrador, el menú administrador, consulta, todo lo que nos estamos mirando en el aplicativo. A diferencia de este otro archivo, que este index simplemente le cambiamos de nombre y le colocamos principal. Y principal tiene los mismos datos que el archivo index del HTML, si podemos mirar. Simplemente que para llegar a este archivo principal, el usuario tiene que registrarse en nuestra base de datos con la tabla nueva que creamos de usuarios. Entonces, ¿cómo hace el usuario para registrarse? Primero que todo, el usuario creamos un archivo que permite al usuario conectarse a la base de datos, que este archivo lo llamaremos, en caso de que lo necesitemos, en todo el aplicativo, y es que nos guarda las variables de la base de datos, en este caso el nombre de la base de datos, el usuario, el servidor local y la contraseña para nuestra base de datos. Luego que el usuario pueda hacer la conexión, tenemos el otro archivo que es para destruir la sesión. En este caso, cuando el usuario termina la sesión o desea salir del aplicativo, este archivo lo lleva de nuevo a la pantalla de login, que es la pantalla que tenemos aquí. Cuando el usuario termina la sesión, lo llevará automáticamente a esta página.
Luego tenemos el archivo de index, que este archivo lo que hace es darle la bienvenida al usuario. Cuando el usuario, el archivo ha verificado que el usuario sí existe en nuestra base de datos, entonces simplemente el archivo lo llevará a una página donde le permitirá al usuario ingresar a nuestro aplicativo. Por ejemplo, yo tengo un usuario previamente creado que se llama Popeye, que es un usuario que existe en nuestra base de datos. Vamos a enviar datos y este es el archivo, esto es lo que hace el archivo que tenemos aquí. Cuando valida que el usuario sí esté registrado en nuestra base de datos, entonces le da la opción de iniciar sesión o crear un nuevo usuario. Esto es iniciar el programa o un nuevo usuario. En este caso le damos nuevo usuario. Por ejemplo, si metemos un usuario que no exista en nuestra base de datos, un usuario que no exista, por ejemplo, le damos a enviar datos y el archivo nos dice que usuario y password son incorrectos, nos da la opción de loguearnos de nuevo. Que ese archivo, lo que hace ese archivo, lo hace, este es el archivo del inicio de sesión, donde nos permitirá iniciar la sesión y nos dirige a la página de login para cuando el usuario ingrese sus datos, entonces obviamente carga el timer, que en este caso la actividad dice que el timer tiene que estar programado para 10 minutos y esto lo que hace es validar si el tiempo ya expiró. Si el tiempo ya expiró, entonces obviamente destruye la sesión y aparece un mensaje que dice su sesión ha terminado. Por ejemplo, por ejemplo, en el archivo de login, que es donde digamos tenemos la mayor cantidad de código, que este archivo de login lo que hace es, primero que todo requiere el archivo de conectar, que el archivo de conectar tenemos, como vemos en el archivo de conectar, tenemos todas las variables para poder conectar en nuestra base de datos. Luego de que luego de que el login hace la conexión y verifica que está bien el usuario, la conexión a la base de datos, entonces ahora sí inicia la sesión. En este caso recibe una variable en este caso le colocamos username y esa variable la guarda en un stick lay. Luego de hacer todas las variables de conexión, verificar de que todo esté bien, pide el usuario, pide el password y lo guarda temporalmente en estas variables. Si todo esto se verifica y es correcto, entonces creamos un query que selecciona la tabla usuario. En la tabla usuario donde tenemos el nombre de usuario y estado debe ser 1. La contraseña, como vemos aquí, está encriptada en MD5, que es lo que está guardando el usuario. Y adicionalmente también inicia la sesión, el tiempo de sesión. Este es el tiempo que tenemos establecido para la sesión, que esto es en segundos. Por ejemplo, si multiplicamos 60 por 10, serían 600 segundos que equivalen a los 10 minutos que pide la actividad. En caso de que verifique los datos y los datos digamos que no sean correctos, entonces dice usuario y password son incorrectos, que es lo que vimos anteriormente cuando el usuario mete contraseña y password equivocado. Entonces esto es lo que aparece, usuario y password son incorrectos. Adicionalmente tenemos las variables donde va a recibir esa información dentro del mismo archivo de login, que es donde recibe en un formulario el nombre del usuario, la contraseña, para poder ingresar a nuestra página, que es el nombre de usuario y la contraseña. Esto es principalmente lo que hace nuestro archivo de login. Luego nuestro archivo principal, que como dijimos anteriormente es donde tiene cuando el usuario ya pasa del login, es donde tiene toda la parte del aplicativo funcional, donde ya podemos entrar a nuestro aplicativo.
y en la parte de registros, que es donde se registra un nuevo usuario en nuestra base de datos. Obviamente aquí también se requiere la opción de conectar, luego de hacer toda la verificación de conexión, de requerimiento. Entonces inserta un nuevo usuario en la variable de nombre y contraseña. Entonces esos valores lo encripta, por ejemplo el de la nombre, y la contraseña lo encripta en MD5. Y finalmente entonces en este mismo archivo tenemos en este mismo archivo tenemos la opción de registrarnos en nuestra base de datos. En esencia eso es lo que hace cada uno de los archivos que tenemos para iniciar nuestra base de datos. Por ejemplo, para poder crear un nuevo usuario, entonces nos da la opción de registrarnos aquí. Le damos en registro aquí. Entonces nos pide un nuevo usuario. Entonces creamos un usuario, por ejemplo, Ana. Una contraseña. A colocar 1, contraseña número 1 y registrar. Su registro fue realizado satisfactoriamente. Login. ¿Qué pasa? Si le damos Ana y 1, que es donde iniciamos, pasa algo, que el programa no lo deja ingresar. ¿Por qué? Porque en la base de datos yo lo coloqué de que cuando se registre un usuario, por defecto el estado tiene que aparecer en 0. Por ejemplo, aquí Ana se acaba de registrar, pero el estado tiene que aparecer en 0. El único que puede cambiar ese estado es un usuario que ya esté registrado en nuestra base de datos y que permita modificar los usuarios que ya hemos creado. Por ejemplo, Ana no puede ingresar hasta que uno de estos usuarios ingrese al aplicativo y permita cambiar la opción de este estado que tiene Ana actualmente. Entonces, por ejemplo, ingresamos con un usuario que sí exista en nuestra base de datos. Por ejemplo, el usuario Uber, que sí está, que el usuario Uber sí tiene el estado 1 y sí está en nuestra base de datos. Entonces el usuario Uber ingresa, entonces el aplicativo dice bienvenido Uber, ingresa al programa y este es lo mismo que teníamos en la fase de datos, solo lo único que hice fue agregar una imagen de fondo y adicionalmente en el menú administrador que nos pide también aquí en un punto que dice que puede crear donde dice dentro del menú administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar usuarios de la base de datos para cambiar estado. Y eso es lo que hice en este segundo aplicativo. Esto es lo que tenemos en la primera fase, que si lo podemos ver aquí en el menú administrador solamente llega hasta la opción de eliminar productos. En el segundo, la última fase, adicionalmente añadí lo que es la administración de los usuarios, que da la opción, por ejemplo, de crear un nuevo usuario, una contraseña, la opción también de actualizar y eliminar usuarios. Por ejemplo, si creamos un nuevo usuario de acá, vamos a crear, por ejemplo, Juan, contraseña, voy a colocarle 1 también para no olvidarme. Y estado, este es el estado donde queremos si que sea 0 o que sea 1 el estado del usuario. Yo le coloqué una restricción, por ejemplo, de que el usuario no puede meter más de un dígito. Por ejemplo, le da a crear usuario y aquí el formato le dice utilizar un formato que coincida con lo solicitado. Entonces, por ejemplo, solamente puede meter 0 o 1. Si le meto un 3 tampoco me lo permite. En este caso va a meterle el 1, que sea un valor válido. Crear usuario y listo. Datos grabados satisfactoriamente.
Vamos a nuestra base de datos y vemos si verdad se creó el usuario de Juan. Actualizamos. Y aquí está nuestro usuario creado. Por ejemplo, aquí necesitamos que Ana, que está en estado 0, pase a estado 1. Entonces, también lo hacemos aquí en el menú administrador. Actualizar usuario, el usuario Ana. Podemos darle la misma contraseña que tiene o podemos actualizar también la contraseña. En la contraseña entonces le colocamos 1 también. Y le colocamos el estado, como lo tiene en 0, lo cambiamos a 1, el estado. Actualizar usuario. Listo, datos actualizados satisfactoriamente. Veamos para ver si es verdad. Ana está en estado 0, actualizamos la base de datos. Y automáticamente ya el usuario Ana cambió a estado 1. Asimismo, si queremos cambiar los privilegios de otros usuarios, primero intentemos ingresar con el usuario Ana. No, primero cambiemos el estado de estos usuarios que tenemos en este momento. Por ejemplo, vamos al aplicativo y queremos cambiar de estado, por ejemplo, del usuario Uber. Uber, contraseña, y ya no le vamos a colocar 1, sino que le colocamos estado 0, para no permitir el acceso del usuario Uber a nuestro aplicativo. Actualizar usuario, datos actualizados, y verificamos en nuestra base de datos si cambió el estado del usuario Uber. Y efectivamente aquí el usuario Uber ya está en estado 0, o sea que no permite ingresar en este momento a nuestra base de datos. Y por último, para eliminar un usuario, también aquí lo coloqué para que lo filtre por la etiqueta que tiene el usuario, o sea el nombre. Aquí tenemos el usuario Uber, Oscar, Popeye, Ana y Juan. Digamos que queremos eliminar el usuario Popeye. Entonces, asimismo, colocamos el usuario Popeye y eliminar usuario. Registro eliminado. Veamos a ver si en verdad eliminó el usuario Popeye. Actualizamos nuestra base de datos. Y efectivamente ya el usuario Popeye no existe en nuestra base de datos. Esa es la parte funcional del aplicativo. Que para esas validaciones lo que hicimos fue modificar una parte acá en la parte del administrador, que adicionalmente del que teníamos anteriormente. Lo que hicimos fue añadir lo que fue administración de usuarios, nuevo usuario, que es un formulario que nos permite ingresar el nombre del usuario, la contraseña del usuario y el estado del usuario. Esta opción partner, y por ejemplo, este número 1, este número 0, es digamos, los números válidos en nuestra caja de texto, que es lo que estamos validando aquí. Que solamente nos ingrese el 1 o el 0, pero no permite ingresar otro número distinto que sea el 1 o el 0. Y este 1 es para, digamos, el espacio de caracteres que requiere ese formulario, que solamente permita un solo carácter. Igual lo hicimos con el botón de actualizar, y en el botón de eliminar usuarios simplemente creamos un formulario que nos permite ingresar el nombre del usuario, y este formulario lo envía al archivo de eliminarusuarios.php, que lo tenemos aquí, eliminarusuarios.php, que lo que hace esto es solamente conectarnos a la base de datos, verifica la conexión, y cuando la conexión es correcta, entonces hace un delete para la tabla de usuarios,
cuando usuario sea igual al nombre, que es lo que le estamos mandando, la etiqueta del nombre, y borrar al usuario que tenemos en esa casilla, que es lo que vimos anteriormente. Hace el resto eliminado y listo. Eso es para eliminar el usuario. Igualmente, para actualizar el usuario, hicimos lo mismo para actualizar el usuario, que hicimos la conexión a nuestra base de datos. Luego que la conexión fue correcta y que los datos que tenemos en nuestro formulario lleguen aquí a nuestro archivo PHP, entonces lo que hace es, por ejemplo, en la casilla nombre, contraseña y estado, le envía lo que le están ingresando en ingresar usuarios. ¿Listo? Creo que el video se ha alargado un poco y en esencia yo creo que eso es lo principal que tiene este aplicativo final. Sí, este es lo esencial que tiene el aplicativo, y creo que cumple con todo lo solicitado en esta fase final. Bueno, creo que eso es todo, compañeros. Me despido. Recuerden, mi nombre es Uber Alejandro Aragón, del grupo 24. Espero que el video sea de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.